Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de donde nos estés mirando. Muy bienvenido a esta masterclass. ¿Por qué me cuesta cambiar? Estás en este ciclo de masterclass que hacemos quincenales en directo y por lo tanto te invito a que puedas participar. Cuanto más vayas a participar, es más fácil que más te lleves. Tienes el chat para poder escribir cualquier pregunta, cualquier anotación, si te sientes identificado con algo, que puedas ir compartiendo y además te invito a que puedas aprovechar para compartir con otros compañeros. Pensar que si estamos aquí, nos estamos encontrando juntos, es porque estamos compartiendo valores, porque formáis parte de esta comunidad de DAS, de gente, de personas increíbles que estamos dispuestos a trabajarnos nosotros para contribuir a un mundo mejor. Así que adelante, muy bienvenidos a esta masterclass, vamos a por ello, vamos a darle caña. Para los que no me conocéis, soy Nona Martín, soy CEO y fundadora de DAS Evoluciona y hace 31 años la vida me paró. Era una ejecutiva de estas que iba a toda castaña y en un momento, sí o sí, tuve que parar, tuve un accidente. Me quedó la pierna gravemente herida y eso fue el inicio de plantearme exactamente cuál era mi llamada, qué es lo que yo quería realmente hacer y lo tuve clarísimo. Tardé unos meses en vislumbrarlo, pero fue como un recordar que el mundo de las organizaciones, el mundo de la emprendeduría necesitaba humanizarse, necesitaba luz. Necesitábamos recordar, que viene el verbo recordare, pasar por el corazón, quién somos. No solo somos directivos, líderes, es el arte, el oficio del emprendimiento, sabéis bien de qué estoy hablando, es casi como un atleta de alto rendimiento. Necesitamos estar muy cerquita nuestro, muy conectados y que nuestras acciones tengan coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y eso, créeme, es todo un entrenamiento. Así que dediqué mi vida, estos últimos 31 años, desde DAS Evoluciona, a crear el método DAS que va de cómo acompañaros a conseguir el cambio. A cada uno de vosotros como líderes, a construir equipos de alto rendimiento que tengan una visión alineada y a conseguir el cambio en organizaciones. Vamos para allá. Pensar que entender cómo sucede el cambio no nos va a llevar a ese estado deseado, pero lo transforma todo. El ser humano pasa por distintas etapas de cambio. La primera de todas es cuando no sabemos que no sabemos. Fíjate, seguro que has pasado por una experiencia. A mí me viene un ejemplo de cuando mi hija mayor era pequeña, que un día tenía como 6 años y estaba jugando sentada en el coche, estaba estacionado, evidentemente, y estaba jugando con el volante y de golpe y porrazo tuvo el gran disgusto de su vida. Se dio cuenta que no sabía conducir, porque me dijo, mamá, yo no puedo conducir. Mis piernas no llegan a esos pedales que tú apretas y no sé cómo van. En ese momento tuvo una conciencia plena de que no sabía. A partir de allí empezó una búsqueda interna mientras ella también su cuerpecito iba creciendo hasta que llegó a los 18 años, que es la edad en que España podemos ya conducir, y se apuntó a la autoescuela y empezó a aprender cómo era eso de la conducción. Desembragas, pones la marcha, ahí espera el retrovisor, el freno de mano, y ahí empieza todo un proceso de pasar de la incompetencia inconsciente a la incompetencia consciente. No sé, se le calaba el coche, hay que arrancaba con el freno de mano puesto, es como hay todo un proceso hasta que se llega a ese punto donde esa incompetencia consciente pasa a ser una competencia consciente. Y ese es el momento de los novatos, de esos que llevan poco tiempo sin conduciendo, que lo hacen todo un poco más lento, un poco más articulado, como menos fluido, podríamos decir, y es porque todavía la competencia no está automatizada. En cambio, fíjate, si llevas tiempo conduciendo como yo, que no sé, debo llevar ya 38, 40 años, eh, esta mañana he cogido el coche y ni me acuerdo cómo he puesto el contacto, cómo he puesto la marcha, qué maniobras he hecho. Se hace absolutamente todo automatizado. ¿Por qué? Porque la competencia ya está a un nivel inconsciente. Este proceso de cambio, tal como os lo he explicado, le llamamos curva de Bandura. Y explica muy bien todo el ciclo de aprendizaje de cambio en el ser humano. Pensar que estamos haciendo cambio permanente. Es decir, cuando hablamos de cambio, hay una parte nuestra que se encoge, que le da miedo, que no quiere. Y hay otra que créeme, si ves la vida como un cambio permanente,
y que estamos aquí justamente para aprender a adaptarnos e ir soltando, vas viendo cómo vas desarrollando una nueva versión de ti a cada minuto, porque realmente hoy no eres el mismo que ayer, y menos aún eres el de hace 7 años. Cambiar requiere pasar momentos de incomodidad, sí o sí. No va a haber forma de cambiar sin pasar por esa incomodidad, porque tienes que salir de la zona de confort. Es, va con el precio de lo que hay que hacer. Es decir, para poder cambiar hay que pasar por ese proceso evolutivo. Es soltar esa piel, ¿no? Soltar, hay muchísimos animales que pasan por ese proceso, ¿no? La mariposa es una de ellos, ¿no? Tienes que ser gusano, entrar en un capullo y hacer todo un proceso de metamorfosis, ¿no? Pues hay que pasar por el capullo. Hay que hacer crecer las alas, hay que volar, ¿no? Em, no puedes cambiar lo que no ves. Por eso es muy importante tomar conciencia como primer paso. Es decir, si tú no te paras a darte cuenta de qué es lo que te gustaría cambiar, si no le pones intención, conciencia, si no pones rumbo, si no te energetizas para ir hacia algún lugar, no vas a poder hacer el movimiento. Es decir, aunque tú pares y tomes un rumbo, marques una dirección y en el proceso de cambio, aunque no vayas exactamente a ese destino que te marcaste, el marcarte ese destino era absolutamente imprescindible para que te movieras. Y ahora te contaré un poco más. Déjame que te hable de una persona que fue importantísima en mi vida y que me dejó huella. Fue para mí primero terapeuta, después maestra y una persona con la que tuve el lujo de convivir, de acompañarla como aprendiz en sus talleres de relaciones de pareja. Cuando venía a España, eh, Susi vivía en Brasil, en Belo Horizonte, y recuerdo su voz como si fuera ayer. Me emociono al recordarla. Y Susi, yo diría que era una de las personas que manejaba mejor todo el tema de las relaciones humanas. De ella aprendí un montón y sin duda el método DAS está totalmente impregnado por su amor, su delicadeza y su certeza, diría yo, ¿no? Como muy fina. Susi hablaba de que el ser humano cambia pasando por distintas fases y que la primera fase tenía que ver con la atención. Yo creo que eso me lo regaló una noche. Yo en esas funcionaba, tenía un automático bastante distinto a la nona de hoy, después de 30 y tantos años de proceso. Y ella me solía decir terremoto, ¿no? Me decía que era un terremoto, que era una persona que de mecha corta, que enseguida me encendía, y Susi me contó esta anécdota como dándome a entender que para poder ir hacia algún lugar con conciencia, igual no hacía falta accionar tan rápido, ¿no? De mecha corta que me decía. Y me decía, la primera fase es la atención, poner atención. Poner atención, fíjate que no requiere movimiento, requiere parar, requiere mirada hacia adentro, flechita para adentro, requiere conciencia, requiere observación, requiere darte cuenta de dónde estás, de quién eres, de cómo estás funcionando, de qué necesitas, qué te gustaría, hacia dónde vas, cuáles son tus deseos, cuáles son los recursos con los que cuentas. Todo eso se da en esa fase de atención. Y Susi decía que esto era el 70% del proceso de cambio. Cuidado, a mí me dejó loca. La segunda fase decía siempre que era el poner intención. Fíjate que no nos hemos movido todavía. A mí me daba un ataque de ansiedad porque era como difícil pararme en esa época. Y era como, pero ¿cómo? Que todavía no te has movido, ¿no? No, no. Y decía que la fase de intención era un 20% del proceso. Así que llevamos un 90% del proceso y no nos hemos movido todavía. Porque lo que decía es que en esta intención es donde se jugaba esa fase que veremos más adelante de energetización. Es como que le pongo intención, quiero avanzar hacia un lugar, pero todavía
no he avanzado, he conectado con el propósito de cambio, ¿no? Así que la última fase tiene que ver con la acción. Y la acción es el 10% de todas las fases de cambio. Fíjate, yo me parecía increíble. Estamos hablando de las fases de cambio que se necesita acción y en realidad solo es un 10%. Claro, hay mucha gente que la ves que camina hacia su supuesto objetivo, pero va como pollo sin cabeza. Estamos caminando muchas veces como en la rueda de hámster. Acción, acción, acción. Hacemos. Pasa, hay días que dices, madre mía, pero no soy capaz ni de recordar por dónde he pasado y cómo he llegado hasta aquí. Eso pasa porque no hay esa conciencia, no hay esa atención, no hay esa conexión interna. Y eso es súper importante, porque sin atención no hay cambio auténtico. Y no va a haber atención si no te detienes, si no paras. Y la atención, fíjate que tiene que ver, esta mañana le presentaba una directiva con el ritmo de la quietud, ¿no? Y eso no quiere decir que no hagas, pero es un ritmo de observación, es un ritmo hacia adentro. ¿Qué nos suele dificultar el cambio? Fíjate, hay veces que el ser humano vive el cambio como si una parte de él fuera a morir. Si has visto mis masterclass anteriores, vas a ver que cuando hablamos de ser humano en DAS, estamos hablando de que tiene una parte esencial, tiene una parte invisible, el ser humano como tal, y tiene una parte más egoica, más encarnada en lo humano, que va como creando una forma de hacer y se apega a eso porque necesita una identidad. Entonces, fíjate, muchas veces lo que dificulta el cambio es soltar esa identidad. Es decir, es un tema del ego. El ego es más bien miedoso. El ego es más bien individualista. El ego es más bien tiende a sufrir. Y claro, dif- la dificultad al cambio viene porque alguna de estas cosas se coloca por el medio, con lo cual podríamos decir que la dificultad al cambio la tiene el ego, no la tiene la esencia. Así que muchas veces el perder una identidad o el qué van a decir, o es que fíjate, es que si hago este cambio, mis amigos van a dejar de salir conmigo. O me voy a quedar sin mis amigos. Imagínate que tienes unos amigos que cada viernes van de cervezas y tal, y tú has soltado el alcohol ya porque ya tienes suficiente, quieres vivir consciente. Y de golpe y porrazo, ¿cómo vas a ir ahí con ellos a tomar el agua con gas, ¿no? Es como que de golpe y porrazo hay algo, me voy a perder a mis amigos. Y eso te puede sabotear un cambio, ¿no? Te hablo de algo muy mundano, muy coloquial, pero eso podría pasar a todos los niveles. Imagínate en una organización. No, es que vamos a cambiar el packaging de un producto. Sí, sí, pero es que claro, es que a lo mejor nuestro buyer no va a comulgar con eso, ¿no? Es como, hay como un miedo a una pérdida, ¿no? A- a- hay una serie de creencias limitantes que no te permiten y a lo mejor no eres suficientemente consciente de esas creencias, de cuáles son o que haya una incoherencia entre valores, entre acciones, ¿no? Imagínate un líder que quiere delegar y sí, sí, nos contrata a un proceso de coaching porque él quiere aprender a delegar, pero en realidad tiene un problema genuino de confianza, ¿no? Eso va a ser la dificultad del cambio. Entonces, qué importante poder darse cuenta y poder entender desde dónde desconfía y poder hacer todo ese proceso, ¿no? Porque los bloqueos no son el final del camino, son señales de que estás creciendo, que estás evolucionando. Son como distintivos que nos pone la vida para irte mostrando el camino. Déjame que te muestre un poco todo el proceso de cambio desde otro lugar. Cuando nosotros como personas empezamos a este proceso de cambio, lo primero que nos ocurre es que partimos de una posición que le llamamos reposo, ¿no? Sería como un lugar neutro. Enseguida, después de esta fase de reposo, viene la sensación. Imagínate, la sensación tiene que ver con ese momento en que escuchas tu cuerpo y, por ejemplo, ahora mismo me estoy sintiendo la boca algo seca. Hace rato que no estoy bebiendo agua. Mm, Está la boca igual un poco más pastosa. Tengo la garganta seca. Y en ese momento, fíjate que solo estoy dando lugar a la sensación. Tomo conciencia.
hay algo que casi esa sensación me lleva automáticamente a darme cuenta, a esa fase de atención que decía Susi. Y ahí tomo conciencia y amplifico. Digo, wow, igual hace rato que estoy hablando y no he bebido agua. Igual iría muy bien hidratar las mucosas, tomar un poco de líquido, hacer una pausa también de respiración. Y en ese momento, fíjate que todavía no me he movido, es paso de la sensación a la conciencia, me energetizo internamente y el proceso de energetización es interno primero. Es como me reconecto y movilizo mi cuerpo para localizar dónde puedo tener agua y veo que aquí tengo un vaso y me acerco al vaso y cojo la mano, me aseguro de haberlo tocado, noto su temperatura y desde aquí me acerco al vaso para poder beber. Y he pasado a la acción. Fíjate que he pasado de la sensación a la acción y estaba tan rico que repito, vuelvo a la acción. Y de la acción hago contacto y saboreo el agua y puedo sentir que tiene un sabor distinto al agua de esta mañana, que estaba en otro lugar. Y además noto su frescura y noto cómo me refresca la boca. Y me doy cuenta también de los beneficios que me lleva. Y de ese contacto vuelvo al reposo. Esto es lo que en la terapia Gestalt llamamos el ciclo de las necesidades. Y créeme que eso está mucho más presente en tu día a día de lo que te imaginas. Está, cada cosa que haces podrías pasarla por este ciclo de necesidades, por esta rueda. Y tomar conciencia de eso te va a ayudar muchísimo a poder hacer un cambio consciente. Porque cuando sabes en qué punto estás, puedes acompañarte mucho mejor. Piensa, cuando tú realmente sabes si es que estoy en la sensación o es que me estoy energetizando o estoy en el contacto o estoy pasando a la acción, tienes una información mucho más certera. Es decir, eh, cambiar no es de golpe y porrazo ponerte en modo zen, ya en modo off, no, es pasar por todo este proceso de forma consciente. Fíjate que no hay evolución sin conciencia. Es imposible, ¿no? Cambiar es recordar quién eres y tener el coraje de serlo. Si te ha resonado todo este contenido, te invito a que puedas venir al evento Lidera, que es este evento que hacemos en DAS bimensualmente cada 2 meses y que estamos trabajando a tope para poder tener esta comunidad de DAS, para poder encontrar líderes como tú, para poder compartir, para poder seguir creciendo, para poder ver cómo nos ayuda a todos estos aspectos en el día a día. Y yo te voy a dejar una serie de preguntas para que vayáis contestando por el chat, em, para que reflexiones, ¿no? Para que puedas ver que, que- en qué fase de cambio crees que estás ahora, qué te ayudaría a avanzar, ¿no? O, o qué cambio necesitas que no te has atrevido todavía a iniciar, o qué te llevas hoy de todo de lo que estás viviendo tú, de cómo estás viviendo este cambio. Te leo en el chat y piensa además que compartir tu proceso puede inspirar a alguien más que está en este camino. Yo eso lo aprendí hace un tiempo y es importante, ¿no? Creo, no ser egoísta. Yo no compartía nada hace muy poco que aparezco en redes y tal, y porque créeme que soy súper introvertida. Y creo que es importante cuando no ser avariciosos a la hora de compartir en lo que estoy, porque siempre hay alguien al otro lado que estás inspirando. Creo realmente que es importantísimo el impactar y inspirar. Así que, bueno, si eso te resuena, te dejo aquí el QR para que tengas la información del evento y te esperamos. Me encantará abrazarte en vivo y en directo. Nos vemos.